Les saludo a mis hermanos con la bendita paz del Señor. Hoy quiero compartir con todos mis hermanos la palabra de Dios. Está en Génesis capítulo 1, verso 26. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. He aquí, vemos en Génesis que Dios, después de haber creado el cielo, la tierra, creado todo el universo, ¿no? Y lo puso en orden, ¿no? Después de que dio la orden a la tierra que produzca animales, plantas, aves, todos seres vivos según su género, después de eso dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en la bestia y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra y sojuzgadla. Vemos que después de haber creado todo el universo, los animales, y de haberle ordenado todo para que la tierra produzca plantas, animales, dijo Dios, hablando en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Porque aquí vemos que Dios tenía un propósito con el hombre. Lo hizo al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Él para que gobierne acá sobre la tierra, sobre los animales, que lo cuiden, los peces, todo. Que señoree significa que gobierne y gobernar significa cuidar que todo esté bajo su responsabilidad. Y hizo al hombre a su imagen y semejanza y le dio libre albedrío para que en libertad reconozca a Dios soberano, creador de todas las cosas, creador del cielo y de la tierra, para que lo conozca y lo ame, ¿no? Lo ame con todo su corazón, porque para que el ser humano pueda reinar acá en la tierra y gobernar, tenía que estar en continua comunión con el Padre, con Dios. Y el propósito de Dios era crear al hombre, ¿no? Y adoptarlo, hijo suyo, tener una relación de padre a hijo y ser adoptado como hijo suyo para que sea heredero de todas las riquezas que Dios tiene preparado, no solamente acá en este mundo, sino en el venidero, donde hay una tierra nueva y un cielo nuevo, donde todos aquellos que son adoptados hijos suyos vayan a vivir eternamente con el Padre. Ese es el propósito de Dios al crear al hombre a su imagen y semejanza, al hombre y a la mujer. Aleluya. Pero vemos aquí en Génesis que el hombre se rebeló contra Dios.
se rebeló contra Dios, poniéndole oído al enemigo, a la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. El hombre, por causa de su rebelión, desobedeció a Dios, y por la desobediencia, aleluya, perdió el libre albedrío que Dios le había dado al hombre. Y el hombre se hizo esclavo del pecado. Perdió la libertad y se hizo esclavo del pecado. Podemos ver en Romanos, en el libro de Romanos capítulo 7, donde el hombre, ya siendo esclavo del pecado y esclavo de Satanás, vemos aquí un hombre que estaba bajo la ley de Moisés, ¿no? Romanos capítulo 7, verso 18 dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aleluya. Por eso Dios le dijo a Adán, no a Eva, a Adán, al hombre, al varón. Le dijo: por tu culpa será maldita la tierra, cardo y espino te producirá. ¿No? Por la culpa de que el hombre se rebeló contra Dios, iba a ser maldita la tierra, ¿no? Cardo y espino le iba a producir. Estaba hablando del corazón, el corazón del hombre hecho de tierra, ¿no? Y por eso desde ahí el hombre llegó a estar lejos de Dios, destituido de la presencia de Dios. Por eso el hombre perdió la libertad, perdió el libre albedrío y conocía el bien, porque dijo Dios: he aquí el hombre es uno como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pero para que no alargue su mano y tome del árbol de la vida, lo echaron fuera del paraíso, donde no pudieran tomar el árbol de la vida, en esa condición. Vemos que el hombre natural, el hombre que tiene la imagen y semejanza de Adán, ¿no?, conoce el bien y el mal, pero no puede hacer el bien, porque es esclavo, y el esclavo no tiene libertad no tiene libre albedrío para hacer lo que quiere, sino que tiene que hacer la voluntad de su amo. Y en este caso, el hombre natural es esclavo del pecado, su amo es el pecado, y Satanás es que se aprovecha del hombre por causa del pecado. Y dice acá en Romanos capítulo 7, verso 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y en el capítulo 8, que es continuación, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hoy nosotros que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón y hemos creído en su obra en la cruz y hemos obedecido, aleluya, a su mandamiento, aleluya, ya el pecado no se enseñorea más a nosotros, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquel que es cristiano, que se dice cristiano y anda en pecado todavía, es esclavo del pecado, es porque todavía no ha nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, ¿no? Nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Aleluya. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Por eso, aleluya, dice acá en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice que nosotros somos elegidos según la presencia de Dios. Según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. O sea que acá nos está diciendo que nosotros ya fuimos elegidos por presencia de Dios, no predestinados, sino por la presencia de Dios. Dios que por presencia sabe todas las cosas, antes de la fundación del mundo ya sabía y ya sabe todo lo que iba a ocurrir. Y en Efesios capítulo 1, verso 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Acá dice que ya él nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Él ya nos conoció y a lo que antes conoció también los predestinó para que sean a la semejanza de su Hijo, Jesucristo. Aleluya. Y nosotros ya fuimos escogidos por presencia en Jesucristo antes de la fundación del mundo. Porque Dios que sabía que todas las cosas, esto iba a suceder, que el hombre se iba a rebelar contra Dios, pero Él ya tenía preparado ya para nuestra salvación. Dice acá en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice,
sabiendo y que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aleluya. Porque Dios de tal manera amó al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros fuimos elegidos, escogidos antes de la fundación del mundo por la presencia de Dios, porque Dios sabía ya desde antes de la fundación del mundo quiénes iban a recibir a Cristo y quiénes lo iban a rechazar. Por eso él ya lo tenía anotado en su libro de la vida desde la fundación del mundo. Ya nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Eso lo dice en Apocalipsis, en el trono, en el juicio del gran trono blanco. Aleluya. Por eso es que Él nos hizo a su imagen y semejanza, no solamente para que nosotros vivamos en este mundo, porque Él cuando creó todos los cielos, la tierra, el universo y todas las cosas sabía que esto no es eterno. Estos son, que tiene su fin. Estos son, todo el mundo material es perecedero, pero Él tenía preparado para nosotros, ¿no?, adoptarnos hijos suyos para que seamos herederos de toda la riqueza que Él tiene preparado en los cielos, una tierra nueva y un cielo nuevo, allí donde ya no hay muerte, no hay más tristeza, no hay más dolor, sino todo es en la presencia de Dios, gozo, aleluya. Esto es lo que Dios tiene preparado para el hombre. Por eso es que Dios, aleluya, nos hizo acá, porque Él nos hizo primeramente un hombre y una mujer, para que de ese hombre y esa mujer se multiplique. Por eso le dio el mandamiento: fructificado y multiplicado y llenar la tierra, para que sean muchos los que puedan habitar en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva que Dios tiene preparado allá en los cielos. Aleluya, de todo aquel que le teme. Aleluya, y guardan sus mandamientos. Y el mandamiento es que creamos en nuestro Señor Jesucristo, que creamos en aquel que Él ha enviado. Aleluya, para que por la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo nosotros seamos declarados justos, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Aleluya. Así que este es el propósito de Dios para con su iglesia. Hoy acá nosotros estamos en este mundo, aleluya, pero de paso. Pero acá estamos con un propósito también, para que nosotros llevemos la buena noticia, dice, porque en Primera de Juan capítulo 5, verso 19 dice: nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros, aleluya, nos dio este ministerio, que nosotros llevemos la semilla a aquellos que están todavía cautivos del enemigo, cautivos del pecado y de Satanás, para que le llevemos esta buena noticia, la palabra de Dios de la salvación por gracia. Aleluya, por medio de Jesucristo. Este es nuestro trabajo mientras estemos acá en la tierra. Pero nuestra ciudadanía no está acá en la tierra, sino en los cielos, donde está nuestro Señor Jesucristo. Esto, hermanos, es el mensaje que nos dio Dios para el mundo, para nosotros,
y para que llevemos este mensaje, esta buena noticia para el mundo. Todos aquellos que están bajo el maligno sean libertados al recibir a Jesucristo nuestro Señor como su Señor y Salvador. Porque todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Y esto es, Él ha instituido esta iglesia para eso. Aleluya. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nos hizo pueblo suyo, pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo santo. Aleluya, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas. Aleluya. Y nos trajo a su luz admirable. Aleluya. Solo por la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese nos salva. Aleluya. Hermano, esta es la palabra que quería compartir con ustedes y que Dios los siga bendiciendo. Amén.